Le presentamos un nuevo episodio Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado, CRIAS, Radio Universidad, CREP y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Creativos. En el día de hoy tengo el placer de entrevistar a uno de nuestros estudiantes del programa NeuroID, que es un programa que está de adiestramiento a estudiantes subgraduados interesados en seguir carreras en la neurociencia. Y Glenn Wickersham García es parte de ese grupo de exitosos y talentosos estudiantes subgraduados que están haciendo investigación de punta en la neurociencia en nuestro recinto de Río Piedras. No obstante, quiero hacer el señalamiento de que Glenn viene de la Universidad de Sagrado Corazón y está ya terminando su bachillerato. ¿En qué es el bachillerato, Glenn? En biotecnología. En biotecnología, muy bien. Así que él es un poquito gallito, pero también es un poquito ya de la Universidad de Sagrado Corazón. Yo revelo esto, pero la Yupi es la que me ha formado a mí bastante bien con investigación, así que siento el gallo un poco más dentro. Ay, muy bien. Sí. No, me alegra ese entusiasmo. Pues nada, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la investigación que tú conduces aquí en nuestro recinto de Río Piedras con el doctor José García Raraz, que es tu mentor en el proyecto de los temas que vamos a estar conversando hoy sobre la regeneración del sistema nervioso, ¿verdad? Bien, primero vamos a hablar un poquito sobre qué significa eso de medicina regenerativa y cómo eso tiene que ver entonces con el tema que tú estás estudiando. Pues yo pienso que es una excelente pregunta, ¿verdad? Nosotros cuando entramos al laboratorio, eso es lo primero que vemos. Y la medicina regenerativa es todo aquel tratamiento o acercamiento que uno hace, ¿verdad? Para poder reformar tejidos en el cuerpo. Tanto, ¿verdad? Como en el cuerpo humano, que sería para nosotros, pero también como para otros organismos, sino para comprobar que la terapia funcione y que sea efectiva de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Muy bien. Sabemos, ¿verdad?, que en el reino animal hay procesos de regeneración. En ciertos animales la regeneración ocurre en su cuerpo de manera normal. Pero cuando hablamos del sistema nervioso de los seres humanos, hay una serie de limitaciones en la regeneración por completo. Siempre ha habido toda una teoría de que la regeneración de este sistema nervioso, antes se pensaba que eso no podía ocurrir. No obstante, sabemos con los trabajos que estamos haciendo en la neurociencia y por supuesto desde el laboratorio del doctor García, que esto es un dato erróneo, sino que definitivamente el sistema nervioso puede regenerarse hasta cierta manera. Cuéntanos un poquito entonces cuáles son los principales desafíos que tiene entonces el proceso de regeneración en estos momentos, entonces en tus estudios o lo que tú conoces acá ahora. Por lo menos con el pepino de mar, que es el organismo que yo trabajo, la regeneración del sistema nervioso periferal es magnífico, ¿verdad? El intestino de la visera, y de eso vamos a hablar un poquito ahorita. Pero con primates, o sea, con humanos, eso, como usted dijo, no es el caso. Y a pesar de que el sistema periferal del humano pues tiene mayor capacidad que el sistema central muchas veces se ve limitado porque hay otros énfasis, tal vez otros mecanismos que evolutivamente conserva, como por ejemplo la formación de glial scores. Uh-huh. O sea, es una pelea entre si yo tengo una degeneración, permito que entren patógenos por el cerebrospinal fluid o regenero el complejo. ¿Cuál sería esa preferencia? En nuestro laboratorio, pues nosotros investigamos, como mencioné anteriormente, con el pepino y muchas veces en el sistema periferal, como también el central, esta regeneración es hermosa. Es hermosa. Quisiera que pudiesen verla. Sí, no, definitivamente hay pues videos que sé que hasta en YouTube y también en el laboratorio, el que le interese, ¿verdad?, saber más en detalle de las investigaciones que se hacen en el laboratorio
aquí en el Departamento de Biología, donde el link está adscrito, pueden entrar a la página del laboratorio del Dr. García Raras. Pero vamos más en detalle cuando tú hablas de esa regeneración. Y bien, mencionas que el modelo animal que ustedes están usando es el pepino de mar, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de pepino de mar, que es un equinodermo, sí, ¿verdad? Que habita en las partes de la playa, porque conozco que podemos ver el pepino de mar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Sí, pues son las costas y específicamente las partes rocosas. Si ustedes quieren verlo, pues pueden ir por ahí, se van a encontrar erizos y se van a encontrar pepinos. Entonces, pues este organismo tenemos varias, ¿verdad? Holoturia glaberrima. Ese es el nombre científico, sí, del pepino de mar, ¿verdad? Sí, ese es el nombre científico. Entonces, específicamente ese organismo se encuentra mucho en Puerto Rico, pero hay otros organismos que son pepinos de mar que se pueden encontrar en distintas partes del mundo y según sus características físicas se pueden llamar diferentes, como el Holoturia leucospirota, el Holoturia scabra, Aposticopus japonicus, ¿verdad? Por lo menos todos se pueden encontrar en esa área. Ok, y entonces la especie que tú estás estudiando como modelo animal para entender la regeneración es un animalito que hace cuando se le perturba su ambiente, hay una situación de daño para este animal. ¿Qué ocurre en ese proceso? Pues el pepino de mar, en casi todas las ocasiones, ¿verdad? Eviscera su intestino. En respuesta a un depredador o algún tipo de otro mensajero o otro estímulo, puede liberar, ¿verdad?, todos los intestinos, las gónadas y el árbol respiratorio. Y luego de 21 a 28 días, dependiendo en el organismo pues, o en la especie, pues puede reformar todo ese tejido dentro de sí mismo. Lo regenera. Completo. Qué brutal, ¿verdad? Sí. Que un pepino de mar pueda eviscerar, que eviscerar es el concepto de que saque todos sus organelos, sí, y los pueda regenerar de la manera exacta de como estuvieron antes, ¿verdad? Exacto. Y entonces, ¿eso tiene una razón evolutiva para que eso esté ocurriendo en este animal? ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Has estudiado un poquito sobre esa evolución del animalito? Por lo menos yo me he enfocado mucho más en brindar espacio a encontrar ortólogos, en brindar espacio. Pero explícame, ¿qué es ese concepto? Ortólogos. Bueno, pues los ortólogos son aquellos genes, o cuando podemos mirarlo desde la perspectiva de proteína, que se encuentran en distintos organismos, pero comparten una función en común. Ajá, así que hay homología. Hay dos distintos. Yo me enfoco en los ortólogos, claro, porque estoy tratando de identificar cuáles son estos mensajeros que están en el pepino. Pero también están los parálogos. ¿Y los parálogos? ¿Y qué son los parálogos? Pues son dos genes que tienen cierta similitud, pero son diferentes, pero se encuentran dentro de un mismo organismo. Okay. Y a veces es importante también mirar los parálogos, pero ese no es mi proyecto. Ok, pero entonces, ¿qué tienen en común esos genes homólogos del equinodermo y del ser humano? Aparte de la función, también es bien importante mirar si tienen alguna similitud en expresión diferencial o en expresión a distintas etapas. Los humanos de por sí, cuando se hace la investigación, no se compara con una etapa de regeneración del sistema periferal, pero sí es bien importante comparar en la región activa. O sea, la región activa de la secuencia primaria, okay, de la proteína. Dado que, pues claro, cuando tú lo alineas, ¿verdad? Si la secuencia primaria no está en común, o sea, la parte activa donde va a ocurrir el mecanismo, si no se alinea idénticamente, pues probablemente no es una proteína que va a tener la misma función. Y cuando tú dices del sitio activo, ¿a qué tú te refieres con eso? Para que nos dé un poquito de trasfondo así genético para que el público entienda tu proyecto. Claro. Pues el sitio activo es donde, por ejemplo, si neurotrofina 3 es un ligando, neurotrofina 3 es un ligando, ajá, que se secreta por neuronas, al igual que por otras células, no tienen que ser neuronas, y se libera y se enlaza con un receptor que está en la membrana de otra célula, ¿verdad? Okay. Entonces, si el ligando se tiene que enlazar con el receptor,
hay unas regiones dentro del ligando y del receptor que van a permitir que se enlacen. Okay. Si esas regiones no están en el NT3, el NT3 no va a poder enlazarse. ¿Qué es el NT3? El NT3 es el ligando que se secreta por las neuronas. Okay. Por lo tanto, si las regiones activas son importantes porque es lo que nos dice a nosotros, esto es un ligando que va a poder enlazarse con el receptor y efectuar todos esos mecanismos que eventualmente conducen al efecto que se ve a nivel celular. Si es crecimiento neuronal, si es reformación de actina, lo que sea que vaya a ejecutar esa célula que reciba el ligando. Ok. Y entonces, esos procesos celulares que tú me estás hablando, en tu estudio, ¿tú estás interesado en ver en qué etapa de ese proceso de regeneración del pepino de mar? Sí, eso es el gran componente de mi estudio. El enfoque por sí es ver si ya, o sea, teniendo en cuenta que ya identificamos que algunos son NT3, como mencionado anteriormente, o el receptor de NT3, pues es también identificar cuál es su expresión diferencial. Y lo que es expresión diferencial, que pues, yo sé que va a venir a la cabeza de muchos, es, o sea, el nivel de cantidad de copias de mRNA que puede haber en este caso con estadio, en un punto en comparación a todos los demás mRNA que pueden estar en ese tejido. Así que, por ejemplo, constantemente las células producen mRNA, ¿verdad? De otros tipos. Pueden ser de otros tipos de ligandos, otros tipos de receptores. Sin embargo, en algunas células van a producir un poco más, ¿verdad? Puede ser de NT3, o puede ser que produzcan un poco más de Plexin B, que es un receptor también de axono guidance. Eso ya es otro tema. Y eso es lo que nosotros buscamos. Es ver si en el estadio, por ejemplo, en 8 días después de que viscera, después de que bota su intestino, hay una mayor cantidad de mRNA de NT3 en el tejido del intestino que recopilamos. Volviendo a tu experimento, ¿qué tienen en común esos genes homólogos de los equinodermos y los humanos? Pues lo que tienen en común, aparte de el sitio activo, ¿verdad? Que tengan el sitio activo, ¿verdad? Esa región de la proteína que va a ejecutar la función. Si es ligando, va a permitirle que se enlace con el receptor. Eso es algo fundamental, ¿verdad? Cuando identificamos un ortólogo, es bien importante mirar que tengan bastante similitud en esa área. Muy bien. Así que fundamentalmente eso es una contestación para tu pregunta. Y entonces, ¿cuál es el papel fundamental que tiene esas proteínas que tú estás estudiando en la regeneración de los órganos? Muchas de las proteínas que estudiamos son proteínas que son asociadas por ser axonal guidance molecules, moléculas que guían el axón, al igual que factores de crecimiento específicamente para neuronas. La razón por la cual estudiamos esta en particular, o mi proyecto se basa en esa en particular, es porque dentro de las etapas moleculares de regeneración que se han identificado, hay ciertos comportamientos neuronales en el sistema entérico nervioso que son peculiares, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos que hay proliferación, que es división celular, o sea, la célula se reproduce y forman el complejo. Hay también diferenciación, que es cuando una célula puede ser pluripotente o puede ser una célula no pluripotente, encuentra su forma, su identidad, se convierte en neurona, se convierte en epitelio muscular, lo que sea, ¿verdad? Cuando esos procesos ocurren, pues normalmente se va agrandando la formación del tejido. Sin embargo, en ciertos estadios de regeneración, se ha visto que en vez de completamente reinervar, que es volver a formar el complejo nervioso, se ha visto que se retractan esos nervios, ¿verdad? Y se retractan cerca de una área que es donde estaría el lumen intestinal, ¿verdad? Así que mi proyecto se ha basado en identificar por qué. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué células tal vez están secretando esos mensajeros para que las neuronas se retracten de la blastema? Claro, la blastema es el área donde vamos a encontrar fibroblastos, muchas células que forman el epitelio luminar del intestino. Muy bien. Me encanta cuando estás hablando así con mucha propiedad, ¿verdad? De esos conceptos, lo cual demuestra la pasión que tienes hacia el estudio de tu
de estos experimentos. Pues antes de continuar con nuestras preguntas, vamos a pausar para ver un segmento que el equipo de producción hizo para entrevistar a estudiantes en nuestra universidad acerca de qué ellos piensan de los beneficios, ¿verdad? Y la importancia de la medicina regenerativa. Así que vamos ahora a escuchar un poquito de ese video. ¿Has escuchado acerca de medicina regenerativa? Sí, he escuchado sobre la medicina regenerativa. Y básicamente buscan diferentes formas, diferentes técnicas para aplicarle al cuerpo para como que ampliar la habilidad regenerativa del cuerpo natural. Entonces, en ese caso, ¿crees que este tipo de medicina produce algún tipo de beneficios o daños hacia la medicina como la conocemos? No me atrevería a decir daño porque desconozco específicos, pero beneficios a lo mejor en una lista de espera cuando hay transferencia de órganos o extremidades y casos de accidentes, pues muchas veces los médicos recurren a la amputación muchas veces porque no tienen más remedio. Y eso resulta primero en un gasto económico para el paciente y también en un gasto emocional, psicológico, porque de un día para otro pierdes tu extremidad. Así de por sí, que un impacto psicológico bien grande. Entiendo que es algo que sí nos puede beneficiar. Yo personalmente no encuentro el daño en estudiarlo o ver cómo puede ayudarnos a sanar. Glenn, ¿qué te pareció esas entrevistas de los estudiantes aquí en el recinto sobre el tema de medicina regenerativa? Pues honestamente me siento feliz, ¿verdad? Porque de los tres que enseñaron están ciertamente informados con algunas cosas que están sucediendo, ¿verdad? En el campo. Ahora sí pienso que el pensamiento de algunos de ellos es un poquito grande, ¿verdad? Porque el campo se encuentra en el punto donde sí podemos regenerar ciertas partes de tejido, especialmente piel, ¿verdad? Esta es una de las primeras que uno va a pensar, ¿verdad? Porque la piel se regenera rápido de por sí. Pero poder regenerar después de una amputación, yo pienso que eso está un poquito difícil todavía, ¿verdad? Para el Eso campo. toma todavía un tiempo. Sí. Bueno, y entonces, de lo que hay, que tiene a base de lo que tú has estudiado y lo que se conoce en la literatura, ¿qué estrategias existen dentro de la medicina regenerativa que tú vislumbras potencial ahora mismo para el desarrollo de tratamientos? Pues ahora mismo hay 3 técnicas fundamentales que se utilizan mucho a nivel celular en la medicina regenerativa. La primera es terapia genética. Terapia genética es cuando, por ejemplo, tú tienes algunas células que producen proteínas, ¿verdad? Que son deficientes, no ejecutan su función, y entonces tú inyectas un material genético que pueda producir, o sea, pueda ser expresado por la célula y produzca una proteína eficiente. Hay muchas condiciones degenerativas, como North Carolina Macular Dystrophy, que yo lo había estudiado en un internado en UT Southwestern, que cuando se expresa ese gen deficiente, ¿verdad? Los fotorreceptores se mueren por completo en la mácula de estos pacientes, que es la región donde están casi todos los fotorreceptores. En el ojo. En el ojo. Entonces, es bien importante, esa estrategia es eficiente, ¿verdad? Pero es costosa. Y dependiendo en qué tipo de órgano tú la uses, pues hay algunos órganos como la piel, que los queratinocitos se proliferan rápido, así que si tú le inyectas ese mRNA o ese mensajero de RNA que se convierte en proteína, se va a perder, eventualmente se pierde. Ahora hay tejidos que no proliferan tan rápido como el hepatocito, no tan rápido como el queratinocito. La terapia va a ser mucho más eficiente. Los otros 2, que son un poquito parecidos, tienen que ver con el uso y manipulación de diferenciación. Okay. Diferenciación de células, ¿verdad? Recuérdame que una vez más, Claro. ¿qué es la diferenciación? Pues la diferenciación de células es cuando tú tienes una célula que tal vez no está definida, no está especificada, que luego empieza a expresar unas proteínas que le dan identidad. O sea, tal vez una neurona pluripotente que luego se convierte en una neurona que inhibe o excita con algunos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, estas terapias, tenemos una donde se saca tejido del paciente y se induce diferenciación
para que se convierta en la célula que tú deseas. Si perdió piel, pues tú le sacas un poco de su piel, induces que se convierta en queratinocitos, que son una de las células que se encuentran en la piel, y se le pone el tejido encima de la persona, de la región donde tuvo degeneración. También está la otra alternativa, donde se induce diferenciación de células, pero dentro del paciente. Y eso, ¿cómo hacen eso? Pues ellos inyectan unos factores como los que yo estudio en el laboratorio de RNA, que son de crecimiento, son de guía axonal, cositas así. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el programa de NeuroID, que es un programa, como mencioné originalmente, a favor del desarrollo de investigación de estudiantes en neurociencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues honestamente, increíble. Ha sido increíble porque cuando yo volví de la milicia, yo estaba en basic training y volví a Puerto Rico, me volví a integrar en las clases. Me sentí necesitado de querer saber más sobre la medicina regenerativa, dado que tenía compañeros, personas que yo conocía que han sufrido, ¿verdad?, con condiciones degenerativas o han sufrido con traumatic brain injury, trauma cerebral, ¿verdad? Entonces, pues yo busqué investigaciones en Sagrado, pero como ustedes tal vez saben, Sagrado no trabaja con neurociencia. Y doctora, yo creo que esto trae memoria, ¿verdad? Yo fui un día. Me acuerdo todavía cuando estuviste aquí, ¿cómo no? Ay, ahí me entrevisté con la doctora y contigo y me sentí inspirado. Me sentí inspirado a querer buscar investigación porque cuando yo vine acá, aquí sentí que habían personas que me entendían, entendían esa necesidad de querer investigar, de querer aprender mucho más del área biológica y también computacional. Entonces, pues, CRIAS y NeuroID me han dado el espacio a crecer con otras personas que son como yo. Me ha dado el espacio a yo poder conectar con profesionales que han tenido orígenes como el mío, pero, yo puedo relacionarme a ellos, yo puedo identificarme con ellos y nos han dado orientaciones de cómo podemos aplicar al PhD, cómo es la vida de un estudiante en PhD. Y también hemos tenido seminarios donde hablan de temas en neurociencias que son del día. Hablan de temas que se están investigando concurrentemente. Así que ha sido una experiencia maravillosa y la recomiendo. ¿Qué tú le dirías a estudiantes que están interesados en hacer investigación en general? ¿Qué se necesita para hacer investigación a nivel subgraduada? ¿Qué tú crees que necesita un estudiante para hacer investigación? Lo más que necesita es como la pasión de investigar. Es el tú querer aprender más sobre temas que estés, porque claro, tal vez uno entra a un laboratorio. Mi primer laboratorio de investigación en 2020 fue en Sagrado Corazón y estaba investigando bacterias anaeróbicas que producían energía electrovoltaica. Eso es bien físico, microbiológico. Yo no empecé con neurociencia. Pero luego yo me moví y empecé a buscar artículos científicos. Tuve cierta estudio autodidáctico. Eso es bien importante también. Estudio autodidáctico, que tú mismo busques esas investigaciones y te desees poder como orientarte y poder aprender, ¿verdad? Porque los profesores les gusta eso. Les gusta ver estudiantes que están bien interesados. Así que lo que yo recomiendo es que estés bien interesado en querer aprender sobre esos temas y que estés abierto a explorar. Que estés abierto a explorar distintos laboratorios. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son tus planes ahora cuando termines tu bachillerato en biotecnología? Bueno, cuando termine, pues yo apliqué para la maestría de biología en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Así que ya sabes que mi meta fundamental es continuar haciendo investigación con Pepino y tal vez expandir en otras áreas de neurociencia computacional con nuestro laboratorio. Fantástico. ¿Con vías a seguir estudios doctorales? Claro, sí. Me gustaría hacer un PhD y completar el grado de PhD. Y ya tengo algunas universidades en mente para continuar. Qué fantástico. Estamos muy contentos contigo y que estés siempre tan entusiasmado por esa pasión que ya dijiste que es indispensable para realmente disfrutar de ser
un científico con grandes posibilidades de aportar a la ciencia. Así que para nosotros es un placer tenerte aquí en Creativos, Glenn, y te deseamos el mejor de los éxitos. Para mí, en mi carácter personal, he tenido la oportunidad de ver tu crecimiento como persona y como científico, y estoy súper, súper, súper orgullosa de ti. Así que te felicito. Muchas gracias, doctora. Cómo no, y nosotros nos vamos a despedir con este episodio y nos esperamos que se unan al próximo. Que tengan buen día. Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado CRIAS, Radio Universidad CRET y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Producido por los estudiantes del curso Seminario Audiovisual, 4810. Alexandra Fuentes, Ana Vázquez, Carlos Lebrón, Carolían Figueroa, Deinelis Nevares, Edwin Rivera, Javier Silva, Robinson Vázquez y Yamil Pacheco. Presentadora doctora Carmen S. Maldonado Blar. Producción general Sobeira Díaz Pérez y el profesor Pablo Impeluso.